Les damos la bienvenida a este webinar de Ediciones Granica con Manuel Tesi llamado 7 premisas para la comunicación de alta gerencia. Agradecemos a todos los libreros que nos siguen, que nos acompañan, todos nuestros socios de otros países y de Argentina. Les comento brevemente quién es Manuel Tesi. Es conferencista y asesor experto en comunicación en alta gerencia. Autor del Institución UA, metodología integrada de comunicación interna que permite mejorar los resultados de las organizaciones desde la gestión de la palabra a través de sus programas WIN, Words Improved Numbers. Autor de los libros Comunicación Interna en la Práctica, 7 premisas para la comunicación en el trabajo, editado por nosotros, Ediciones Granica, y Comunicación Interna Integrada, editado por ZigZag de Chile, que son nuestros distribuidores para ese país, con quien tenemos una excelente relación. Presidente de una consultora especializada en alineación top management en LATAM. Los dejo entonces con Manuel Tesi, que tiene un montón de preguntas para contestar y de cosas para contarnos. Manuel, todo tuyo. Buenas tardes a todos, un placer volver a estar en contacto con ustedes. Lamentablemente no estoy mirando las cámaras ni todos los que se inscribieron, porque seguro me pondría muy nervioso de saber tanta gente. Me hacen señas de la cantidad de personas que están entrando. La verdad que es un halago. Quiero agradecer primero que nada a Editorial Granica. Yo creo que es realmente una honra para nuestro libro Comunicación Interna en la Práctica. Muchos de ustedes saben que soy argentino, que estoy expatriado de hace 15 años y viviendo siempre en distintos lugares. Mi tierra en este momento es Chile, Santiago de Chile. Tengo que decir que este libro está teniendo una trascendencia extraordinaria, mucho más allá del autor. Como argentino quisiera citar a Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, que sí era un escritor, que no es mi caso, que simplemente escribí un par de libros nada más. Él decía que lo que escribimos en los libros, una vez que lo escribimos, no nos pertenece. A mí me costó entender esto hasta que vi las 7 premisas y la trascendencia que empiezan a tener este libro, que algún amigo, que como era amigo, me dijo, tu libro va a ser un long seller, yo ni sabía lo que era. Bestseller se sabe bien qué es, pero un long seller no se sabe, y la verdad que es la idea de que se sigue vendiendo en el tiempo, lo siguen comprando. Y eso a mí me llama poderosamente la atención porque no tiene un mérito personal. Y quiero serles bien honesto con esto porque es realmente así. Las 7 premisas nacen de prácticas extraordinarias que hicieron otras mujeres y otros hombres que no son el autor de este libro, y que a mí me tocó recopilar. Y me tocó a mí con mi equipo, que la verdad que es un equipo, desde mi esposa y mi socio Roberto, un montón de personas que me han acompañado siempre, Mariano Rivero, ahora está Daniela también en este equipo, ayudándome siempre a hacer este tipo de actividades, y promover el libro o promover las premisas. Pero las premisas tienen vida propia, y esto lo quiero aclarar de entrada porque responden a una esencia de prácticas. Porque si uno quiere replicar específicamente prácticas, las prácticas cambian, al cambiar de contexto cambia, ¿sí?, la práctica. Entonces uno no puede replicar una práctica. Y una teoría, por ejemplo, que también sería la base de todo esto, tampoco es así, porque si no, es teoría, no es práctica. El puente entre la teoría y la práctica es un puente, un camino, un método, una metodología, que en nuestro caso es la metodología 1A, que nos enseña a extraer la esencia de las prácticas. Y entonces eso sí está vivo, y por eso puede ser un long seller, porque uno sigue aplicando esas premisas, que en este caso son 7, y si lee el libro, compran el libro a Granica, por favor, van a ver que es totalmente posible de que sigan vigentes más allá del tiempo. Este libro fue publicado en 2012. Las prácticas recopilan prácticas de 20 años, de 2012 a 20 años para atrás. O sea, estamos cerca ya de los 30 años representando estas premisas, y hoy nos invitan a hablar sobre estas premisas en la comunicación de alta gerencia, que es lo que nos dedicamos hoy por hoy a hacer. Ya estamos trabajando con CEOs, con gerentes generales, con presidentes de organizaciones, producto de la edad, uno ya más viejo, y trabaja con gente que tiene más canas también, ¿no? Lo sorprendente de las 7 premisas es que siguen vigentes incluso a nivel de alta gerencia, y por eso esta webinar se va a tratar de este tema, cómo el libro que ustedes tienen en sus manos, o que aún por ahí no tienen, pero pueden llegar a tener,
sigue vigente, no solamente en términos de los contenidos que tuvo en 2012, cuando lo terminé de escribir. Recuerdo que eso era en Máncora, en Perú. La introducción la hice en Londres, estaba viajando por todos lados y en cada lugar que podía escribí un poquito de este libro, que me tomó 7 años escribirlo. No es tan bueno el libro, es muy malo el escritor, le toma 7 años escribir un libro. Y lo que les quiero decir sobre esto es que maravíllense con esto que dijo Borges, ¿no? Es libre, este contenido es de ustedes, es del lector, es de quien puede usar estas premisas. Realmente es algo que no nos pertenece una vez que las cosas quedan escritas. Bien, los que son más tragas, dirían en Argentina, mateos, dirían en Chile, ñoños, dirían en México, más nerds, dirían en Estados Unidos, se acuerdan las premisas. Y el que se acuerda de las premisas se acuerda de la prioritaria, o sea, de la primera, que es escuchar primero. Las prácticas de vanguardia nos mostraron que la teoría histórica de emisor, mensaje, receptor, había que dejarla de lado. No empieza un emisor con un mensaje y después llega un receptor. Se empieza escuchando. Se empieza por la escucha. Y como nos enseñó Pitágoras, que hay que vender los mismos confites que uno come, lo que hicimos para esta webinar, en vez de preparar algo para que ustedes me escuchen todo el tiempo, fue invitar a Roberto Casasnovas, que es mi socio, mi amigo, mi hermano, mi compañero de viaje, me acompañó tanto también en este libro como Martín Fernández, tanta gente me acompañó, Ramiro, la gente del Consejo 1A, y a Roberto y al equipo que está detrás de esta webinar se le ocurrió escuchar primero, en vez de que yo hable, salirle a hacer preguntas a altos directivos de distintas empresas, de distintas organizaciones, con o sin fines de lucro, en distintos países, en distintas culturas, sobre qué le preguntarían a un autor que habla de comunicación en alta gerencia, que para ellos fuera importante escuchar la respuesta. Así que le quiero dar la bienvenida a Roberto, que me va a acompañar con estas preguntas que ya me las pasó ayer, las estuvimos mirando, y lo que vamos a tratar de hacer es mostrarles cómo las respuestas encajan dentro de las 7 premisas del libro. Si no llegamos con el tiempo para ver todas las preguntas, les queremos dar la primicia, esto ya lo sabe Giannini, el gerente general de Granica. Nosotros vamos a hacer videos, cápsulas, para poder contestar todas las preguntas, inclusive después de esta webinar, para que Granica les vaya subiendo cápsulas cortas, de 3 minutos, 2 minutos, dependiendo de la pregunta, para que todas las preguntas sean respondidas. ¿Sí? Roberto, ¿estás ahí? Sí, aquí presente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Manuel. ¿Cómo estás, Robert, querido? Bien, bien. Aquí desde la querida México, Ciudad de México, que tiene polución, pero tiene muchas cosas buenas también. Así que, sí, y también, bueno, con el gusto de ver mucha gente conocida y también con la expectativa de sumar nuevos amigos a lo largo de Latinoamérica. Así que muy contento con el espacio. También, primero, agradeciendo a Granica, ¿no? La oportunidad, porque siempre este tipo de actividad detona cosas que uno no espera. Y también, por supuesto, a quienes se brindaron a compartirnos sus preguntas, ¿no? Nos metimos en el problema de preguntar, y bueno, cuando uno pregunta, tiene que contestar. Así que intentaremos también, en este caso te toca a vos, Manu, yo complementaré en los casos que a ti te parezca oportuno. Nosotros lo que Roberto fue ver las preguntas y estuvimos contestándolas. Nos dimos cuenta que contestar todas las preguntas nos iba a tomar 4 o 5 horas, entonces dijimos, exacto. Estamos en 1 hora, Ajá. Y si no llegamos ahora, después hacemos algunas cápsulas en video y se las mandamos. Exacto. Así que bueno, contento de estar acá. Voy a estar acá manejando la pantalla también, la presentación, así que lo vamos a ir haciendo en equipo. Genial, Robert. ¿Quién hizo la primera pregunta? Bueno, la primera pregunta que tenemos es de Jean-Claude Gautreau, es un director global con sede en Suiza, industria farmacéutica. Y Jean-Claude pregunta, que aparte habla muy bien español, Jean-Claude, de su época de country manager en Argentina.
cómo encontrar el equilibrio tras el trabajo remoto, home office, y el trabajo en oficina. Dice Jean-Claude, el trabajo virtual les gusta a los jefes, la efectividad aumentó a corto plazo, pero los empleados no lo van a aguantar a medio plazo, por la falta del contacto social. ¿Cómo mejorar la comunicación interna en un periodo de incertidumbre y de ambigüedad? Bueno, perfecto. Yo aquí lo que tengo que compartir, lo primero que tengo que decir es, les voy a pedir a todos los que están escuchando, que están viendo en este minuto, que tengan la mayor empatía posible. La empatía es muy difícil, la empatía es contactar con una emoción que nos es ajena, si no es simpatía. Si tenemos la misma emoción, es simpatía. Es empatía cuando la emoción es ajena. La emoción de un gerente general, de un CEO, de un presidente de empresa, en general no es compartida por quienes no ocupamos ese lugar todos los días. Entonces, para contestar esta pregunta de Jean-Claude Gautreau, que fue Country Manager de Roche en Argentina y tuve el gusto de trabajar con él, tenemos que decir que la mayoría de los gerentes generales a nivel mundial son mujeres y hombres de números. La estadística mundial demuestra que los CEOs son mujeres u hombres que estudiaron ingeniería. Eso dice la estadística mundial. Su carrera de base es ingenieros. Cuando miramos la segunda carrera después de ingeniería, que segunda lejos, no es muy pegada, es economía. Siempre estamos hablando de hombres y mujeres de números que no se manejan o no han estudiado en el mundo de las palabras. Entonces, este tipo de preguntas, como la de Jean-Claude, es una pregunta que nos lleva a un lugar que es, hay que decir esto. Jean-Claude es un experto en números, es un especialista en números. Los resultados que generaba para su organización eran extraordinarios. Y bueno, yo aquí lo que tendría que decir es que los números son perfectos, pero las palabras son perfectibles. Entonces, cuando uno habla y estudió siempre materias como ingeniería, álgebra, matemática, estadística, economía, lo que cree que está usando las palabras como si fueran números. Si yo a ustedes les digo 343, en este momento todos ustedes escuchan 343. Si yo les digo que trabajar es una aventura extraordinaria, poderosa y llena de significado, cada uno de ustedes va a empezar a escuchar lo que cada uno de ustedes pueda escuchar en función a la semántica, el significado, el sentido que le hayan dado esas palabras. Ya no es 343. Si yo le preguntaba a Jean-Claude Gautreau cuánto es 6 por 7, me contestaba inmediatamente 42. En el mundo de las palabras tenemos que pasar por poner 6, el número 6, 7 veces y llegar a 42. Ese es el mundo de las palabras que tienen significado. Robert, ¿me recuerdas la pregunta? Él decía cómo mejorar la comunicación interna en un periodo de incertidumbre y ambigüedad. La prioridad, Jean-Claude. Sí, correcto. Si estás, no sé si él está en Suiza escuchándonos en este momento, pero seguramente después va a ver el video. Jean-Claude, la prioridad es escuchar. La prioridad para poder navegar en este momento de incertidumbre y de ambigüedad es abrir el Zoom, abrir el Meet, abrir el Webex, abrir el teléfono y escuchar. Y fíjense la premisa que les voy a dar ahora, que esto también lo aprendimos en la práctica, no tiene nada que ver con nosotros. Los mejores líderes del mundo siempre son buenos comunicadores. No pueden no ser buenos comunicadores. Los mejores comunicadores del mundo siempre son buenos escuchadores. Los mejores escuchadores del mundo siempre son buenos preguntadores. Los mejores preguntadores del mundo siempre hacen preguntas interesantes y no interesadas. Este quinto punto es la clave. Porque uno puede decir, pero yo escucho, pero tengo que escuchar con preguntas que son interesantes, no interesadas. ¿Qué preguntas interesantes? Cuando les pregunto a mis empleados, a mi equipo, ¿cómo están? ¿Cómo están en este momento de pandemia? ¿Cómo están en este aislamiento? ¿Cómo están en su casa? Eso hace que si pudiéramos ponerle subtítulos al Zoom, en donde el gerente general hace esta pregunta a su equipo, del otro lado, aunque contesten, está todo bien, jefe, abajo, en el subtítulo del jefe aparecería, me importas, me interesas, me importas como persona,
No te estoy haciendo preguntas interesadas del tipo, ¿hiciste la tarea, hiciste la pega, hiciste el laburo, hiciste la chamba? Te estoy preguntando primero que nada cómo estás y cómo estás como persona. Porque el que va a dar los resultados extraordinarios, de esto Jean-Claude lo sabe, es la persona, no el trabajador. En el mundo de la comunicación, el que hace el resultado extraordinario es un ser humano, no es un trabajador, no es un ingeniero, no es un economista, no es un profesional. Es la integralidad, y eso te lo da el mundo de las palabras, sobre todo a partir de la escucha. Por eso me parece que esta pregunta va con la primera premisa, Robert. Sí, correcto, que ahora las voy a compartir aquí. Chicos, Voy a compartir la primera. ahí están todas las premisas. ¿Sí? Para los que no estudiaron, ahí están todas las premisas. Mostrá primero las premisas, Robert. No, pues tendría que haber estudiado. Pero bueno. Porque no estudiaron, ¿eh? Estas son las 7 premisas. ¿Las puedes leer, Robert? Sí, claro. Bueno, la primera premisa que tiene todo que ver con lo que estábamos recién compartiendo, más alguna otra pregunta que tenemos por acá, es escuchar primero. La segunda, capitalizar las quejas. La tercera, ordenar la emisión. La cuarta, narrar con significado. La quinta, ofrecer la palabra. La sexta, medir los logros. Y la séptima, es una pregunta. Dice, ¿y el cuadro de resultados? Y con eso completamos las 7 premisas. Que recién estábamos hablando de la escucha, ¿no? Termina con el cuadro de resultados, ¿no? Esa es parte de la... Bueno, tengo que hacer una pausa, un aviso, un auspicio especial. Me está viendo mi mamá en pandemia, que hace casi 6 meses vivir en otro país, así que le quiero mandar un beso muy grande a la mujer más importante del mundo, por lo menos para mí, que me dio la vida, y a mis 4 sobrinos que también me están viendo aburriéndose, escuchando al tío hablar de esto. Pero bueno, en tiempos de COVID, este tipo de cosas, gracias Granica, porque me unes a mi familia. Bien, sigamos. La siguiente pregunta. Tengo otra pregunta también vinculada con la escucha y también con la siguiente premisa, que es capitalizar las quejas. La pregunta es de Gerardo Chasco, Country Manager LATAM, Industria Farmacéutica, y Gerardo nos escribió esto. Dice, me pregunto sobre el desafío de lograr comunicación de alto impacto con las nuevas generaciones en lo laboral. En los últimos años, los cambios se han dado a una velocidad impactante y no resulta sencillo lograr compromiso a largo plazo, clave en algunos rubros de servicio donde el know-how es un capital invaluable a la hora de diferenciarse. Algo que me impactaba era ver cómo se implementaban algunas modas en muchísimas empresas internacionales porque eran la solución a todos los problemas. Ejemplo, charlas de carrera, high potential, call centers, etc. Escuchabas a todo el mundo en los aeropuertos hablando de lo mismo, con los mismos términos y al final los resultados en muchos casos eran muy pobres. Sin duda, mi escuela fue diferente, por lo que me inclino más a las soluciones a medida de cada persona y no a paquetes predefinidos. Eso es lo que nos dice Gerardo. Gracias, Robert. Gerardo, bueno, él tuvo mucha experiencia como líder, por supuesto ocupó lugares de alta gerencia, gerente general, country manager. Él es genial, es uruguayo, es la mezcla perfecta, tiene esa cosa, es el argentino humilde, digamos, ¿no? Es extraordinario. Gerardo es un maestro y es un maestro de comunicación, aunque no lo sepa, aunque sea economista, aunque sea ingeniero. Nos da una clave súper clave, valga la redundancia. Él habla del individuo. Dice, yo estaba repasando acá la pregunta, creo que decía algo, Robert, como, sin duda mi escuela fue diferente, por lo que me inclino más a las soluciones a medida de cada persona. Exacto. O sea, si pudieran todos hacer una comunicación a la medida de cada persona, sería genial. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo hago si estoy dirigiendo 3.000 personas o 5.000 personas o 300? La verdad que la comunicación 1A implica primero adentro, implica lo individual primero, después viene lo grupal, después viene high potential, lo que él llama modas ahí. Y el problema de lo individual y de escuchar primero individualmente, ¿cuál es? Es que la persona, si es honesta, si la pregunta es honesta y profunda, la persona naturalmente se va a quejar. Y el líder que no sabe administrar esa queja, evita escuchar.
Y el líder que no sabe administrar esa queja, no sabe que dentro de la queja hay un tesoro extraordinario. Y si supiera que además ese tesoro extraordinario en la séptima premisa se convierte en dinero, trataría por todos los medios de aprender a escuchar y buscaría, escúchenme bien lo que estoy diciendo, buscaría que el empleado se queje. Intentaría de alguna manera que el empleado haga lo que hacían los griegos hace 2500 años cuando empezaron con el famoso carnaval. Uruguay lo entienden bastante bien con las murgas, o en Brasil con las comparsas, que es algo extraordinario también en el litoral argentino. ¿Qué es el carnaval? Es la fiesta de la carne. Es una vez al año, una semana vale todo. Nos divertimos, las fiestas dionisíacas. Podemos tomar vino, podemos divertirnos, podemos bailar, porque como después nos enseña Vinicius de Moraes, o toda la bossa nova, tristeza no ten fin, felicidad sí. La felicidad es una semana, dicen en el carnaval. El resto del año hay que trabajar, explica la bossa nova. Bien, vamos al punto. ¿Por qué estoy citando esto? Porque hay que permitir que los empleados se puedan quejar, porque dentro de la queja hay algo extraordinario. ¿Quién quiere escuchar quejas? Solo las personas extraordinarias. Las personas ordinarias no queremos escuchar quejas. ¿Por qué queremos escuchar quejas? Porque sabemos que tiene un tesoro eso atrás. Otra vez aparece del otro lado la sensación de, a este tipo o a esta mujer que me está preguntando y yo me estoy quejando, le importo. Entonces, Robert, en pantalla aparece la segunda premisa, que es capitalizar la queja. La queja es capitalizable, es algo que se puede convertir, es un rojo que se puede convertir en azul. Es algo negativo que se convierte en positivo. Les digo, en todos los principios de termodinámica científico, la avanzada mundial, desde la teoría de cuerdas, mecánica cuántica, lo que quieran ver desde el punto de vista algebraico y matemático, explica que ningún tipo de energía se puede crear, solo se puede transformar. Eso es Lavoisier, en la primera ley de la termodinámica. Entonces, para que haya una energía positiva, hay que transformarla de una energía negativa. En las quejas está la energía negativa necesaria para hacer después algo positivo. Vamos con la siguiente pregunta, Robert. A ver si sí, porque el tema de las quejas siempre es trendy. Sí, acá elegimos algunas preguntas. Hay una pregunta de María Gracia Rabat, también Dirección de Recursos Humanos, Industria Financiera, Chile. Un saludo, está acá en Chile. Que la vamos a unir con otra pregunta de Miguel Ángel Marco, Dirección Científica, Industria Farmacéutica, basado en España, que por cierto es el que preguntaba cómo hacías para estar tan joven, antes de empezar. La pregunta está bien interesante. Dice, mi pregunta iría sobre la siguiente paradoja. Los gerentes piensan que cuando las cosas van bien no necesitan comunicarse a escala de toda empresa. Y cuando van mal, tampoco lo hacen para no preocupar de más a los empleados. Por lo tanto, cuando comunican con la mejor intención, la gente decodifica el mensaje al contrario de lo que el gerente intenta. ¿Cómo resolver esa paradoja? Es genial la pregunta. No sé si prestaron atención, pero es genial. Fíjense que en la pregunta y en la introducción de Miguel Ángel hay una sabiduría muy profunda. Los gerentes piensan que cuando las cosas van bien, no necesitan comunicarse, ¿sí? Y cuando van mal, no lo hacen para no preocupar más a los empleados. Entonces, en definitiva, dice, aparece una paradoja, porque cuando uno comunica con la mejor intención, por ahí la gente lo decodifica de una manera contraria, ¿no? Como un oxímoron, como una paradoja, como algo contradictorio. Aquí aparece algo, gracias Miguel Ángel por eso de que decís que tengo un pacto con el diablo, no sé qué me dijiste antes de empezar. Es gracias a mi mujer siempre me cuida mucho y la verdad que si bien tengo que decir que mi madre me dio la vida, es mi señora la que hace que mi vida sea preciosa. Y es real esto, y además me ayudó muchísimo para esta webinar. Siento su apoyo permanentemente, así que eso me obliga a mí también como hombre a ser un buen compañero con ella. Miguel Ángel, lo que planteaste es genial, porque la mayoría de los gerentes generales a nivel mundial
¿sí? Tu pregunta es muy española, te tengo que decir. La escucho con tonada española, ¿no? Esto de la paradoja. Acá viene el principio del hábito. Uno tiene que comunicar todo el tiempo de manera explícita, o por lo menos de manera consciente, porque es imposible no comunicarse, digamos, ¿no? Por eso aparece esa paradoja que estás planteando. Aparece la paradoja porque uno todo el tiempo está comunicando aun cuando calla. Entonces, siempre el empleado va a estar tratando de decodificar, ¿sí? Hay una técnica que Stanislavski, maestro ruso del teatro, explicaba, que es la técnica de inclusión, que cuando un líder aprende a hacer esa técnica de inclusión, cuando se comunica, es genial. Por ejemplo, dice, la empresa, quiero darles una buena noticia, la empresa va muy bien y tenemos que estar contentos y seguir fuertes para adelante para ver si podemos mantener estos resultados. Técnica de inclusión. Y sé que están pensando que estoy diciendo esto, pero estoy queriendo decir otra cosa, pero estoy diciendo lo que les quiero decir y no lo que ustedes creen que estoy queriéndoles decir. Por ejemplo, a forma de sorna o chiste. Stanislavski en el teatro explicaba esto porque a veces un actor tenía que decir su guión, como muchas veces los gerentes generales quieren estudiarse de memoria el discurso. Les recuerdo como una frase que uso siempre en Twitter: cuando un discurso se estudia de memoria, no es memorable. No pasan a ser palabras memorables. Es esta cosa de estar en el momento, estar ahí, digamos, ¿no? Y el actor que está ahí, decía Stanislavski, en los viejos teatros rusos a veces había gatos. ¿Por qué? Porque en los teatros a veces hay ratas. Entonces los gatos estaban para que se ahuyentaran las ratas, ¿verdad? Lo que sucedía es que el gato, como no sabía que había función, a veces cruzaba el escenario en plena función. Y el actor que estaba diciendo su texto, si no incluía en su texto de manera improvisada al gato, toda la platea estaba viendo al gato. Entonces tenía que decirle, por ejemplo, a su amada que realmente había cautivado su corazón y que estaba en un momento, no sé, especial para decirle que la amaba y que hasta los animales se dan cuenta que te amo. Incluía al gato. Tenía que encontrar la forma de meter el gato en el texto que estaba diciendo. De la misma manera les diría a todos los gerentes generales, cuando ustedes creen que del otro lado están decodificando lo contrario de lo que ustedes están diciendo, lo pueden incluir. Les pediría por favor que no crean del otro lado. Algunos de ustedes pueden estar pensando que estoy diciendo esto y estoy ocultando algo. No estoy ocultando nada. Háganme las preguntas que sean necesarias. Cuando les digan, háganme la pregunta que sea necesaria, lo que van a escuchar del otro lado, Miguel Ángel, queridos compañeros, colegas de alta gerencia de España, son quejas. Van a decir, sí, pero ustedes me están diciendo esto, pero yo estoy cansadísimo, estoy trabajando más que nunca desde que empezó esta pandemia, trabajo el triple y gano lo mismo, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes, en general, las personas de números, no tu caso, Miguel Ángel, porque siempre has mostrado una habilidad blanda extraordinaria, así como muy lateral, pero a veces las personas de números creen que a ese tipo de queja hay que contestarle en el minuto. Y lo que hay que hacer es bajar la vista, tomar un lápiz, ¿sí? Y hacer así, tomar nota. ¿Por qué hay que tomar nota? Robert, ¿podés poner todas las premisas al mismo tiempo? Te lo vamos a improvisar un minuto. Fíjense que debajo de capitalizar las quejas está ordenar la emisión. En ordenar la emisión, ahí uno empieza a ordenar las quejas. Cuando ordena en la emisión las quejas, todas las quejas que recibió, el cuarto punto dice narrar con significado. ¿Sí? Entonces, cuando tengan que volver a narrar algo, como líderes, lo que dicen es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso tenemos que redoblar el compromiso en esta situación que estamos viviendo, de pandemia global, y que estamos cada uno de ustedes, cada uno de nosotros desde nuestras casas trabajando, y quiero decirles que lo están haciendo bien, ¿sí? Pero como ordené la misión en la premisa 3, Miguel Ángel Marco, allí en España, como tengo ordenado eso, cuando narro, para narrar con significado voy a incluir lo siguiente. Y yo sé que cuando les estoy pidiendo que hagan un esfuerzo, porque de acá a fin de año tenemos que lograr los resultados que nos habíamos propuesto, sé perfectamente que más de uno de los que me están escuchando está trabajando no el doble, sino el triple que antes, con su familia, con sus hijos ahí. Y eso lo tuvo ordenado en la emisión, gracias a que en el punto 2 escuchó las quejas, si no, no lo puede decir. Y eso hace creíble al líder. Lo hace totalmente creíble. Y el mensaje que pasa es el mismo, ¿eh? Cuando tiene que narrar el mensaje lo narra, pero incluye en esa narración las quejas. Robert, vamos a la siguiente pregunta. Sí, que
bueno, es muy interesante porque va a cuento justamente de lo que estamos recorriendo. Tiene que ver con la premisa 3 de ordenar la emisión, y la pregunta la hace Aldo Rodríguez Trivero, que es director general en LATAM, Industria de Servicios y Alimentación, basado en Argentina. ¿Sí? Y Aldo dice, el main issue de mi trabajo hoy es el sobrecalentamiento del sistema home office en modo COVID, con niños o sin niños, sin asistencia en el hogar, multiplicando tareas, más reuniones de las que podemos asistir, más cambios de los que podemos asimilar de forma efectiva. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo ecualizar nuestro costado humano admitiendo vulnerabilidad, cansancio, frustración, sin soltar la malla de contención, arenga e inspiración? El secreto de la pregunta está en la parte final, porque Aldo, querido Aldo, no sé si estás ahí, la verdad que tu trabajo es extraordinario, porque tú eres un señor ingeniero y has hecho un trabajo extraordinario para hacerte un converso, a ser un hombre también de palabras. Te recuerdo una anécdota que está en este libro de las premisas de Danilo Ross, que yo no lo nombro ahí, era un gerente general brasilero, que cuando se presentaba decía, hola, soy Danilo Ross, ex ingeniero. Y cuando le decían, ¿por qué ex? Porque para ser gerente general tuve que dejar de ser ingeniero, porque se requieren otras habilidades. Querido Aldo, tú que eras tan ingeniero y en tu gestión, sobre todo en Asunción del Paraguay, que fue extraordinaria, ahí trabajando en Unilever y ahora estás en Argentina, te extraño mucho, cuando puedas volver a Chile, le estuve estudiando, por ejemplo, ontología del lenguaje, que en Chile hemos tenido oportunidad con Roberto de estar aquí en casa. Yo le tengo muchísimo aprecio porque la forma en que se convirtió en un hombre de palabras es extraordinario. Yo a esto lo que te diría, Aldo, la contención, la arenga y la inspiración en estos momentos también implica dejar que la gente hable y se pueda quejar. Porque todas las personas inteligentes, después que se terminan de quejar, decir estoy cansado, estoy harto, tengo los niños acá, mi hijo que está gritando, el otro que llora, no tengo la nana, dirían en Chile, no tengo la señora que me ayuda en casa. Después que terminan de decir todo eso y tú escuchaste y solamente hiciste algún apunte de esto, que toma pocos minutos, todas las personas inteligentes que están del otro lado dicen, che, a este tipo le importo. Lo digo en argentino, che, a este tipo le importo. Porque estuvo escuchando lo que nadie quiere escuchar. Ni mi marido ni mi esposa quieren escuchar las quejas que yo estoy emitiendo en este minuto. Y si ustedes supieran que esos pocos minutos de que esa persona hace esa descarga, ese carnaval, esa catarsis, esos poquísimos minutos significan tantas alternativas después en el cuadro de resultado abajo a la derecha, lo van a hacer cada vez más. Por eso, ordenar la emisión es la premisa en este lugar. Es decir, dejen que vengan las quejas, ordénenlas, porque después voy a tener que narrar con significado, y para que mi narración tenga significado voy a tener que incluir, como el actor incluía al gato, voy a tener que incluir en mi narración las quejas que estuvieron antes. Por eso las tengo que tener ordenaditas. Eso, Robert. Muy bien. Una... Ok. Premisa 4, narrar con significado. Tenemos una pregunta de Fernando Vidal, director general, Industria de la Construcción. Tengo un aviso acá que me están pasando. Sí. Una argentina que tengo acá que me está mirando, que es mi esposa, que me dice, sos divina, sos divina. Que acaba de entrar Hitoshi Kamada. Hitoshi Kamada con una pregunta. Hitoshi Kamada, argentino, por supuesto de ascendencia japonesa, expatriado en Chile. Esas son esas cosas. Le quiero mandar un saludo a Hitoshi y después si podemos incluir su pregunta. Si no entra al webinar, la hacemos en la cápsula filmada. Muy bien. Sí, a mí también me han ido llegando otras preguntas y por supuesto invitamos a todos los que están participando a que nos hagan llegar las suyas y haremos nuestro mejor esfuerzo para después, primero encontrar la respuesta y después compartirla, ¿no? Bueno, Fernando está en Argentina, Fernando Vidal. Dirección General, ya dije, Industria de la Construcción. La pregunta: ¿cómo se debería manejar la comunicación con los equipos de alta gerencia en esta nueva realidad, Zoom y otras plataformas? ¿Y cómo hacer el cascadeo para toda la organización? Eso nos pregunta Fernando.
Es una pregunta que yo ni siquiera, yo tendría que aprender de Fernando Vidal. Le voy a decir a los que no lo conocen a Fernando, que son la gran mayoría de los que están en la webinar, es un líder extraordinario, es súper arengador, es una persona que no la tenés que dejar hablar. Si la dejás hablar te convence, de lo que sea, no hay que dejarla hablar. Lo que tiene Fernando, que además tiene muchos principios, tiene valores, te va a convencer siempre de hacer lo correcto. Lo que te voy a contestar a esto, Fernando, querido, sabes el aprecio que te tengo como líder argentino en un momento de Argentina muy, muy complejo, es que arengar, motivar, inspirar, acuérdate, inspirar, pirar, quemar, dentro. Inspirar no es transpirar. En general queremos que los empleados transpiren, y lo que tenemos que hacer es inspirarnos primero, inspirarse, quemarse por dentro, encenderse, para después llevar ese fuego hacia afuera. Esto que tú sabes, en general ha sido visto en esta premisa de narrar con significado como el principio de storytelling. Que nosotros en 1A le llamamos internal storytelling, ¿no? Que es la historia que le vamos a contar, qué le vamos a narrar a los empleados respecto de lo que tenemos que hacer, cuál es la trascendencia. El storytelling nace en la hoguera, Fernando, y vos sos un hombre, un gerente general de hoguera. Reúnes, y yo te he visto, reúnes a tu gente alrededor de la hoguera y ahí le narras el storytelling. ¿Cuál es el desafío que nos estás planteando en tu pregunta? Es qué hacemos ahora que estamos cada uno en casa, desde lejos. Y ayer pensaba y le decía a Mariano, que también lo conoces, tanto han trabajado juntos, que el storytelling no es la hoguera. El fuego de la hoguera está en la inspiración, está en el fuego interno del líder. Y eso tú lo tienes. Y para esto Roberto agregó un ejemplo que me encantó, de un laboratorio japonés que está presente en Latinoamérica, con el que él está trabajando en este momento, que hacían esa hoguera todos los años en Cancún. Porque como es mexicano, este gerente general, bueno, en realidad es venezolano, pero está cumpliendo funciones en México y van a Cancún. Y este año se quedaron sin Cancún. Y para... No hubo Cancún. ¿No, Robert? No hubo Cancún para nadie. De hecho, no hubo ningún tipo de reunión, ¿no? Acá con mucha responsabilidad, más allá de que, como muchos saben, sobre todo los que viven aquí en México, acá es un poco más laxo, ¿no? El control, bastante más laxo que, por ejemplo, Argentina o incluso Chile. Desde el momento cero, esta organización está trabajando en home office y está absolutamente prohibido todo tipo de reunión, ¿no? De una persona o de más de una persona, por supuesto. Entonces, ¿no? Interesante. Evidentemente eso implicó un cambio muy grande. Mira, Roberto me lo contó, yo se los cuento corto y después llámenlo a Roberto y pregúntenle el detalle, pero la cosa fue así. El famoso town hall o inicio de estas hogueras que se hacían en Cancún se tuvo que hacer a distancia, solo con la alta gerencia, que tiene que ver con la pregunta que estás haciendo, Fernando. Y la hicieron a distancia. Los resultados de ese encuentro fueron muy positivos. Muy positivos. Estoy leyendo tu chat, por eso me río, Fernando. Fueron muy positivos y estaban a distancia, ¿sí? Esto también va para Pablo Plit, para Claudio Corradetti, para mucha gente que viene preguntando, para Miguel Ángel Marco. Son profesionales de alta gerencia que están muy interesados en este tema. La hoguera del storytelling está dentro del líder, está en esa inspiración. Y esto se produjo en ese encuentro, primer encuentro entre los gerentes. Y se produjo de tal manera que acordaron hacer duplas con los reportes, Fernando, los reportes del gerente general, hicieron duplas y ellos empezaron a hacer esto mismo replicado para abajo con todos los equipos, pero solo de a 10 personas, ¿sí? No más de 10 personas. ¿Por qué? Esto me está escuchando Itoshi que no me deja mentir. Aquí en Chile, los breakfast que están haciendo para estar cerca de la gente y escucharla, andan en ese número. Nunca superan las 10 personas. Porque para que la persona pueda intervenir, entre 45 minutos y una hora pueda hablar y pueda expresarse. Esta cascada que hicieron de duplas con los equipos que te pertenecerían a ti, Fernando, están teniendo mucho éxito en la bajada por hacer lo mismo solo de a 10 personas. Espero que te sirva como práctica. Tenemos que avanzar porque ya faltan 15 minutos.
Muy bien. Bueno, me voy a la siguiente premisa, la 5, que es ofrecer la palabra. Y acá tenemos dos preguntas que son de propietarios. Interesante, no había visto esa conexión. La primera es de Ricardo dos Santos, él es presidente y propietario de la industria naviera, es una empresa que se ocupa de eso, en logística, tiene puertos y también embarcaciones en Paraguay. Y la pregunta es la siguiente, dice, a mí me gustaría saber cómo lograr que la gente cumpla con los compromisos asumidos más allá de argumentos de por qué no se cumplieron plazos, acciones y resultados. Eso es lo que nos pregunta Ricardo. Gran pregunta de Ricardo. Ricardo dos Santos es un gran empresario paraguayo, es de una de las empresas navieras, yo creo que es la más importante de Paraguay. No sé si todos saben que Paraguay es una de las potencias mundiales en la industria naviera por la cantidad de ríos que, sobre todo el sur de Brasil, provee, no sé, el mismo Argentina, y a través de los ríos, que finalmente es el Río de la Plata, salen al mar, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una pyme, estamos hablando de una super empresa muy grande, donde además el gerente general, en este caso el presidente, es el dueño, el creador de esto. Entonces cambian las preguntas. No es lo mismo hacer comunicación de alta gerencia con un alto, no sé, alguien que estudió en Berkeley o que estudió en Oxford, con alguien que es el dueño, que inició esto desde cero, como dicen en el barrio, desde que era pasto, digamos, y construyó todo esto. Muy interesante la diferencia. A esto tenemos que agregar que cuando alguien hace un edificio de, no sé, 100 pisos, desde un lugar que antes era pasto, el compromiso viene en él por añadidura, es permanente, vive con compromiso. Por eso la pregunta que está haciendo Ricardo dos Santos es ¿por qué a veces la gente no llega a tener ese compromiso? Manuel, perdóname, si te parece, y para aprovechar el tiempo también, ¿querés que incluya la de Pablo Plit y Claudio Corradetti? Porque me Sí. parece que tienen conexiones y creo que ahí vamos a ganar un poquito de tiempo. Propietarios también son dueños. Exacto. Acá les voy a comentar. Pablo Plit, Claudio Corradetti, ambos propietarios y accionistas, y están en la dirección general de una empresa de servicios financieros basada en Argentina. Y ellos preguntan, tiene mucha conexión con el tema de lo que plantea Ricardo, ¿no? Hay una palabra clave ahí. Dicen, esperan, ¿no?, de esta conversación un énfasis especial en la cuestión de la preservación / transformación de la cultura empresarial montada sobre el cambio de modalidad de trabajo, 100% presencial o mayoritariamente en teletrabajo. O sea, ¿cómo impacta eso con el compromiso, ¿no?, con la cultura? Sí, hay coincidencias en las preguntas porque justamente también está esa coincidencia de ser empresarios, además de formar parte del equipo de la alta gerencia, ¿no? A Ricardo de Paraguay, que aprovecho para saludar también a Óscar Achucarro, que me avisan acá que está online. Óscar está en el área de recursos humanos, es el director de recursos humanos de esta naviera paraguaya. Un gran saludo para ti, Óscar. Creo que en gran medida, gracias a ti, pudimos conocer mucha gente del Paraguay después de aquella conferencia que dimos, no sé si era el año 2013 o 2014. A Ricardo, yo lo que le contestaría es lo que está en pantalla, que para asegurarse el compromiso en la gente que él tiene y que desde ahí habla, le ofrezca la palabra, porque como la palabra es creadora, no me voy a alargar con esto porque voy a dar por entendido que ustedes saben que la ontología del lenguaje es uno de los motivos por los que vivo en Chile. Yo estudio ontología del lenguaje también, entre otras cosas. Este país fue la cuna científica, por decirlo así, de la premisa de que la palabra es generativa y crea realidades. Entonces, como los gerentes generales, como les decía, en general son ingenieros o economistas, no saben que a través de la palabra el empleado, cuando habla, crea la realidad. Entonces, si el empleado tiene la oportunidad de hablar acerca del compromiso y no solamente hacerle una pregunta cerrada, del tipo, ¿estás de acuerdo? ¿Estás comprometido?
y que diga sí o no, digamos, y que pueda hablar sobre esto, al ofrecer la palabra va a crear la realidad. Esta es la respuesta para Ricardo dos Santos. Y en relación a eso, para Pablo y Claudio, que también son empresarios, y que hablan de este momento difícil de trabajar de lejos, ayer creamos una especie de adagio muy cortito con Robert, que es Pablo, Ricardo, Ricardo, Claudio, la cultura no es el edificio. Así decía Robert, la cultura no es el edificio. Si nosotros, parece fácil, o una frase facilita, algo que veíamos ayer es, la cultura es algo que el gerente general tiene que imaginársela de esta manera. Si te tengo en el edificio y te veo, te voy a ver haciendo lo que haces, ¿sí? Haciendo lo que haces. Pero si no estás en el edificio, no estás en la oficina, ¿harás lo mismo que si no te estoy viendo? Esa es la ilusión que tiene el edificio. El edificio tiene la ilusión, la oficina tiene la ilusión de decir, si están acá, van a estar trabajando, digamos, ¿no? Y yo sé que ustedes saben, todos sabemos, hay mucha gente que está trabajando muchísimo más por estar en la casa que por trabajar en la oficina. También están los vagos, sí, es cierto, los que trabajan menos, es verdad. Pero lo que define que uno a distancia, o sea, más allá del edificio, trabaje con compromiso, esto también va para Ricardo dos Santos, que preguntó sobre el compromiso, tiene que ver con eso de la cultura. Tiene que ver con eso que alguna vez mi papá me enseñó, me decía, yo quiero que, Manuel, incorpores los valores que a mí me enseñaron mis padres, más allá de que estés adelante mío. Y yo siempre recuerdo eso porque papá falleció hace ya muchos años. Y yo siempre, más allá de que sé que mi papá está mirándome, aunque físicamente no me esté mirando, aunque físicamente yo ya no viva en su casa y sea, digamos, el hijo de esa familia, siempre trato de actuar con esos valores y esos principios que él me transmitió. Y de alguna manera el líder tiene que hacer eso, que independientemente del lugar a donde vayan sus empleados, si hoy toca estar en la casa, puedan seguir haciendo esto que ellos veían hacerlo en el edificio, digamos, dentro de ese lugar cerrado donde supuestamente estaban contenidos. Y eso se logra no con los números, sino con las palabras. Eso no se resuelve con un bono, no se resuelve con un premio, se resuelve con la parte de narrar con significado que está arriba. Para Claudio y para Pablo yo les diría siempre buscar la parte, a Claudio Corradetti siempre, que le tengo un cariño inmenso porque además vivió en donde yo nací, en un lugar que es prácticamente ignoto, vivimos muchos años en el mismo lugar, Villa Reynos, si lo buscan en Google Maps no lo van a encontrar, y Claudio Corradetti es ingeniero, el ingeniero Corradetti, lo que yo le diría es narrar con significado, narrar con el máximo significado que tengan para ustedes lo que están haciendo, tratar de transmitirlo, y después, por supuesto, ofrecer la palabra. Estamos ya cerca del final, nos quedan muy poquitos minutos. Hay algunas preguntas más todavía, ¿no, Robert? Sí, acá a lo mejor podríamos unificar. Tenemos la premisa 6 y después queda la premisa 7, el cuadro de resultados, ¿no? De la premisa 6 tenemos una pregunta de Ana Angriman, Dirección de Servicios a Clientes, Industria Farmacéutica, Argentina. Ella pregunta, ¿consideras que va a haber un cambio significativo en las comunicaciones dentro de las organizaciones? De ser así, ¿de qué manera imaginas que va a afectar la calidad y profundidad de las mismas y cómo afectaría a los integrantes de las organizaciones? Gracias, Ana, porque la pregunta es cerrada. Cuando la pregunta es cerrada se contesta con sí o con no, y es muy rápido de contestar, digamos. ¿Va a haber un cambio significativo en las comunicaciones dentro de las organizaciones a partir de lo que está pasando? La respuesta es sí. No puede no existir ese cambio extraordinario en las comunicaciones de las organizaciones, porque si no las organizaciones van a desaparecer. Lo que viene a mostrar esta situación es que tenemos que ser mucho más efectivos con la comunicación que antes. Por lo que preguntaban Claudio, Pablo, inclusive Ricardo, ¿sí? Gerentes generales anteriores, que es ¿cómo hacemos en esta situación? Es con la palabra en este momento y más que nunca con la palabra. Ya no es con los números.
Y sí va a haber un cambio comunicativo y ese cambio comunicativo va a ser para bien. Sobre todo, recuerden, para los que por ahí ya o entraron más tarde, ese cambio comunicativo comienza en escuchar primero. Acuérdense, los mejores gerentes del mundo siempre son buenos comunicadores, los mejores comunicadores siempre son buenos escuchadores, los mejores escuchadores siempre son buenos preguntadores, los mejores preguntadores hacen preguntas interesantes y no interesadas. No piden, dan con la pregunta. El jefe pide, hiciste la pega, hiciste el trabajo, hiciste la chamba, hiciste el laburo, hiciste el curro. El líder empieza escuchando con una pregunta interesante. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás de salud? Y lo que va a venir es quejas. Bien, y el último, les quiero hacer un comentario, que nosotros estamos muy apurados para poder hacer todas las preguntas, pero la realidad es que las preguntas no fueron pensadas en función a las premisas. Nos mandaron las preguntas, las contestamos y después descubrimos que las preguntas que nos habían enviado encajaban en las premisas. Ese es el trabajo que hizo Roberto y que les está mostrando en pantalla. No es que la pregunta que viene ahora es del cuadro de resultados. La pregunta que viene ahora es la pregunta de un CEO, de un gerente general, que pregunta algo y nosotros dijimos, esta va la premisa del cuadro de resultados. Exacto, correcto. Bueno, voy con la pregunta. Martín Fernández, director general, consultoría en cultura de calidad, de seguridad, alcance global, basado en Argentina. Martín pregunta, ¿qué hábitos comunicacionales tendrá que incorporar que no tenía prepandemia la alta gerencia? Entendiendo por hábito algo de simple aprendizaje, aunque no simple de incorporar. Ejemplo, escuchar todas las semanas. Y por otro lado, ¿qué habilidades de comunicación deberán incorporar? Habilidad entendida como algo más arduo de incorporar. Ejemplo, habilidades de redacción. Eso es lo que pregunta Martín Fernández. Lo voy a decir públicamente, aunque no esté escuchando. Martín, además de ser un excelente consultor y propietario de su propia consultora, es el gerente general, además es periodista de profesión. Entonces se nota en la pregunta la calidad de la pregunta, ¿no? Él está preguntando cuáles son las habilidades, los hábitos, por un lado, como algo más light, por decirlo así, y cuáles son las habilidades. El hábito ya lo dije, Martín, y tú lo sabes bien porque me ayudaste muchísimo, y estás en el prólogo de mi segundo libro. El hábito es escuchar. Ese es el hábito que tienen que... Y es concreto, ¿eh? Y Toshi no me va a dejar mentir, que está escuchando. En este momento estamos haciendo una intervención con él. Todas las semanas hay un breakfast. Fast va con arroba, porque es a distancia. No es un breakfast, no es un desayuno, es un break rápido, que puede ser a cualquier momento del día, donde el gerente general, en este caso Itoshi, habla con al menos hasta 10 empleados. Y a esta altura del año, si no me equivoco, ya recorrió más de la mitad de la nómina, ¿sí? Y no es casualidad, no voy a nombrar la empresa, que en un año COVID, esta empresa que está dirigiendo Itoshi esté muy por encima del budget, del resultado, del presupuesto que se había fijado a principio de año. No tengo que avisarles que el budget fue puesto cuando todavía no se sabía que iba a venir esta pandemia. Fíjense como un líder escuchando, ¿sí? Haciendo esos breakfasts, ahí tienen el hábito, salir a escuchar todas las semanas, tac, tac, 1 hora, 45 minutos, algunas veces 2 veces por semana, dependiendo de la necesidad. ¿Cuál es la habilidad? Ya no es el hábito, es más difícil. Aquí viene el cuadro de resultados. La habilidad que tienen que adquirir los gerentes generales, o que están adquiriendo los gerentes generales de vanguardia en este tema, es la habilidad para encontrar la relación, la relatividad, diría Einstein, no lo absoluto del número, sino lo relativo del número, del cuadro de resultados con la comunicación. Los líderes que están a la vanguardia de esto se están empezando a dar cuenta que no es casualidad que por haber hecho desayunos sistemáticos todas las semanas a distancia, los breakfast, ¿sí? Empieza esa misma gente a generar resultados abajo a la derecha que son positivos. La habilidad que tienen estos gerentes generales, y ojalá lo vayan incorporando cada vez más el resto de los CEO, gerentes generales, presidentes de organizaciones con o sin fines de lucro. Atención, todas las organizaciones necesitan tener una administración sana, independientemente si tienen un lucro o no como finalidad.
La gran habilidad que tienen que incorporar es ver la relatividad entre palabras y números. No es absoluto el número, es relativo. Está relacionado. La traducción de la relatividad en alemán es relación. Cuando Einstein habla de relatividad, lo escribe en alemán. Y no es nada es absoluto, todo es relativo. Todo está relacionado. ¿Cuál es la relación entre ese número del cuadro de resultados y la escucha, la capitalización de quejas, el narrar con significado y cómo eso impacta en el cuadro de resultados? A eso nosotros le estamos llamando win, ganar en inglés. Todo con mayúsculas, porque es un ganar integral. Es words improve numbers. Eso es ganar integralmente, cuando las palabras mejoran los números. ¿Por qué es más integral ese ganar? Porque ganamos todos. Gana el cuadro de resultado, gana el ROE, gana la rentabilidad, pero también gana la comunicación, ganan las personas, ganan los gerentes, ganan los jefes, ganan los equipos, gana en humanidad la empresa. Eso es un win con mayúsculas. Así que en pocas palabras, y con esto ya estamos terminando, las 7 premisas, si tuviera que usar una sola palabra, es esa: economy. Los que leyeron el libro saben por qué está en inglés y por qué son esas 7 letras. Economy, dinero, economía. La economía es la clave de lo que mueve cualquier organización, con o sin fines de lucro, tienen que administrarse. Entonces, lo que dicen las 7 premisas es que cuando uno hace una comunicación siguiendo estas premisas, favorece como consecuencia, no como fin, como consecuencia, no como fin, no es el fin justifica los medios. La consecuencia de usar bien las palabras y la comunicación impacta en la economía. Esto es en pocas palabras. Yo ya me estoy despidiendo. En muchas palabras, ¿cómo sería? Lean el libro. Por favor, lean el libro, que van a encontrar en muchas palabras lo que tratamos de compilar solo en 45 minutos, porque empezamos un poquito más tarde para que estuvieran todos. Les mando un abrazo gigante, quiero agradecerles muchísimo a todos, pero particularmente a las mujeres que honran mi vida, mi madre y mi señora, que sin ellas realmente tendría poco por hacer y poco por decir. La paciencia que me tienen y el apoyo que me da, sobre todo mi compañera en el día a día, y mi madre que soporta que no la vea hace casi 6 meses. Un gran abrazo para todos, seguimos en contacto por LinkedIn, por los chats, ¿sí? Y muchísimas gracias a Editorial Granica por darle vida a este libro que se lo merece, no el autor, pero el libro sí se lo merece. Un abrazo para todos.